con Fernando Rosso. Cambió el clima. Eso decíamos hace unas semanas atrás. Javier Milei venía de obtener triunfos parlamentarios, pero en un contexto que ya era diferente. Y en estos días circuló una encuesta de Atlas Intel, que junto con Bloomberg hacen mediciones mensuales en todo el continente, en toda Latinoamérica, y el que circuló, es el capítulo argentino. Está en sintonía con varios estudios que anduvieron dando vuelta también por estos días. Pido disculpas por anticipado, porque voy a hablar de cifras, pero bueno, trataré de ser lo más ilustrativo posible. Es un sondeo de casi 4.800 casos, el de Atlas Intel, con reclutamiento digital aleatorio, ajustes posteriores por variables duras, sexo, edad, educación, ingresos, voto previo, es decir, a quienes votaron en la última elección o en las últimas elecciones. Y si uno mira la foto con detenimiento, lo primero que salta es una evidencia política que choca de frente contra el relato que nos vienen vendiendo desde hace tiempo. Está sobrenarrada la fortaleza de Milei y de su proyecto, sobrenarrada en los medios, sobrenarrada en los círculos empresariales, y también, ojo, en parte de la oposición que, sobre la base de esta supuesta fortaleza, la usa como coartada para su propia pasividad o directamente para su colaboración abierta. No se puede hacer nada, está sólido, la gente lo banca o la gente votó esto, no hay alternativa. Bueno, estos números no cuentan esa historia. Miremos el núcleo. La aprobación del presidente está bastante abajo. Hoy lo desaprueba el 55,3% y lo aprueba el 41,5%. Y cuando se pregunta por la evaluación general del gobierno, se profundiza. 53,1% lo califica como malo o muy malo contra el 35% de excelente o bueno. 35%. Se está acercando al tercio histórico, al núcleo de tercio histórico de base de derecha que tiene este país. La pregunta por lo menos es legítima. Ya se había registrado en las elecciones de octubre un cambio de piel, digamos así, del oficialismo en su base social. Se desplazó de un voto más transversal hacia los sectores medios y medios altos, más bien altos. Esta encuesta también lo confirma cuando se va a lo cualitativo. Y ahora vemos una caída. La más baja de 2023 para Atlas Intel. En imagen personal, Milei aparece con 57% negativa y 41% positiva, 57%. Y esto no es un detalle técnico, esto es política. Es una mayoría social que, aún con todas las mediaciones, aún con todo el aparato, está diciendo: no me convence, no funciona, no está bien. Y ahora, cuando entramos en la economía, aparece el combustible real de esta caída. Porque la política al final no flota en el aire o en el vacío, flota en el bolsillo, en el trabajo, en el mercado, en la heladera. Y lo que muestra este estudio es un diagnóstico durísimo y bastante transversal. 62% dice que la economía del país está mal. 57% que la situación personal de su familia está mal. Y 77% que el mercado de trabajo está mal. 77%. Es decir, no es solo, está caro, como se decía un tiempo atrás, sino que no hay horizonte, no hay estabilidad y sobre todo no hay trabajo. Entonces, con este telón de fondo, aparece uno de los puntos más interesantes y más contradictorios para el oficialismo. La cuestión de la reforma laboral que acaban de aprobar. Primero, incluso en la pregunta general sobre si se necesita una reforma o no, así en abstracto, el país está partido. 46% dice que es necesaria y 49% que no es necesaria. Pero acá viene el corazón del asunto. Cuando se pregunta por medidas específicas, la sociedad no responde como quisiera el gobierno. Por ejemplo, hay una leve mayoría que ve con buenos ojos los aumentos salariales por rendimiento. 51 a favor, 43 en contra. Pongamos que hay algo de espíritu meritocrático ahí en ese dato. Pero cuando vamos a lo estructural,
y esto es interesante, al núcleo del paquete flexibilizador aparecen mayorías claras de rechazo. Convenios por empresa, rompiendo convenios por rama, 49% en contra, 43% a favor. Jornada flexible, hasta 12 horas con banco de horas, 60% en contra, 39% a favor. Limitar el derecho de huelga, ampliando actividades esenciales, 59% en contra, 37% a favor. Vacaciones fragmentadas, mínimo de 7 días corridos, 56% en contra, 36% a favor. Y un punto que quizá es el más contundente, calcular indemnizaciones sin aguinaldo ni bonos, o sea, abaratar los despidos, 71% en contra, 23% a favor, 71 contra 23. Esto no es un matiz, esto es una pared. Hay más, porque cuando esta encuesta de Atlas Intel pregunta qué creen que produciría, que va a producir como resultado esta reforma laboral, la percepción social es nítida. 55% cree que va a aumentar la precarización, 49% que aumentaría la informalidad y 59% que disminuirían los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. O sea, incluso donde puede haber dudas sobre la necesidad general de reformar, el contenido efectivo que impulsa el gobierno es leído como lo que es, un ataque a las condiciones de vida de quienes viven de su trabajo. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que Milei intenta instalar un clima de una épica triunfalista, ya ganamos, ya no se discute, todo lo otro es el pasado, esto va a ensayar en la apertura de sesiones del Congreso, pero este trabajo muestra que hay algo mucho más real. Hay un malestar profundo con la economía, hay caída del apoyo y hay un desacople entre el marketing del gobierno y lo que la gente quiere cuando le preguntan con precisión. Que esto es lo más importante de las encuestas o de este tipo de trabajos. Si uno junta las piezas, aparece una conclusión política que vale oro. No hay una mayoría consolidada en torno al programa y al universo de ideas de Milei. E incluso se está configurando una mayoría en su contra con bastante claridad sobre lo que no quiere. Hay un gobierno que grita fuerte, que ocupa agenda, que se apoya en una oposición tradicional desprestigiada y fragmentada, en una dirigencia sindical dócil. Pero una cosa es esa crisis del universo opositor y otra muy distinta es que exista un mandato social para el programa de Milei. Esta equivalencia es la gran mentira del momento. Y es la mentira que se están tragando la casta política que vota a la carta lo que le pide Milei. Esto, además de esta encuesta, se nota en muchos gestos o detalles. Por ejemplo, en la simpatía que tienen los protagonistas de conflictos duros que enfrentan el ajuste o los referentes que se plantan contra Milei, la izquierda, por ejemplo. Ayer nomás, el corte que se hizo en el centro recibió un sorprendente apoyo de la gente que estaba en los negocios, los bares, en la zona, muchos de los afectados por este programa económico. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, porque ahí está la política real. Si el malestar queda disperso, si se queda encapsulado en la queja privada, si queda administrado por la rosca parlamentaria, entonces Milei va a intentar avanzar igual, aún con baja legitimidad. Pero si ese rechazo se organiza, se transforma en fuerza social, entonces el relato de fortaleza se cae como un decorado. Por eso digo que está sobrenarrada la fortaleza de Milei, porque lo que hay más que fortaleza es una combinación de propaganda, polarización o tendencia del gobierno a cerrarse sobre su tercio y vacío opositor. Y contra eso, los datos, cuando se los mira bien, muestran un terreno fuerte para la disputa. La reforma laboral no tiene cheque en blanco, la economía erosiona y el apoyo cae. No es un detalle, es una oportunidad para la política. Y sobre todo un recordatorio. Los proyectos no se imponen solo con discursos, se sostienen con resultados. Y los resultados, para las grandes mayorías, no estarían llegando. Que no te gane la indiferencia. Toma